Perdón, Luis. Hay amigos que tienen la mano levantada. ¿Ah? Sí, ¿Quieren sí, opinar? me Muy bien, parece. Luis. Ok, Opine. perfecto. Está muy bien. Señor Vázquez, bienvenido. Adelante, por favor. Señor Marcos A usted. Vázquez, muy buenas Sí, le noches. escucho. Buenas noches con todos los presentes. ¿Se me escucha ahora sí? Sí, Sí, señor. muy bien. Sí. Quisiera dar inicio a este conversatorio, reunión, ¿no? Tratando esta situación política y estamos justo en el momento de la decisión de tener un nuevo presidente, ¿no? No sé si han tomado en cuenta que en este instante está en una conferencia de prensa la señora Keiko. Me parece que de repente deberíamos dar participación, escuchar un poco más para enriquecer esta primera sesión. A ver qué piensan los demás amigos, ¿no? Unos 2 o 3 opiniones en ese sentido. Bueno, entonces, propuesto esto, yo voy a dar acceso al micrófono a cualquiera. Por favor, cualquiera de ustedes puede activar su micrófono y dar su opinión respecto a ese tema. Si desean, pues dar unos minutos para escuchar a la señora Fujimori. Buenas noches. Yo considero, con el aprecio de todos, que deberíamos continuar con nuestra exposición normal que ya tenemos programado. Eso es mi propuesta. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, señor Gao. Si alguien más desea opinar. El señor, bueno, hay mensajes en el chat indicando pues que deberíamos continuar con nuestra sesión. Entonces, pues continuemos. Muy bien. Gracias, señor Vázquez, por su propuesta. Entonces, seguimos, director, por favor. Muy bien. Buenas noches, amigos. El amigo Vázquez se refiere a una conferencia de prensa que está dando la señora Fujimori y dos abogados de su organización, sosteniendo que hay 800 actas a nivel nacional que considera la organización de la señora Fujimori que están impugnadas, y también 1.200 actas también acá pareciera más cercanas, recientes. Son cerca de 2.000 actas y sostiene de que eso implica 500.000 votos. Bueno, el problema está de que en el país esta situación de las elecciones se vuelve un poco borrascosa, no es una situación complicada. Sin embargo, MNIP no depende absolutamente de esta situación coyuntural, ¿no? Electoral, ¿no? Hay problemas mucho más graves que hoy tenemos que ver. Bien, yo quisiera empezar con una declaración más bien del señor Pedro Castillo, ¿no? Él ha declarado que va a ser respetuoso de la democracia, de la constitución actual y la estabilidad financiera y económica del país. Esta visión es la visión conservadora que existe en el país, y sobre todo que ha sido planteada de forma constante por la otra organización, la organización llamada de derecha. Nosotros tenemos un pensamiento muy claro al respecto. Nosotros hemos sido formados en las teorías sociales, en la teoría sociológica científica. Nosotros creemos, como Drucker parafrasea a Schumpeter. ¿Recuerdan esa cita magistral de Peter Drucker, que plantea que Estado, sociedad, comunidad, familia,
todas son instituciones de conservación. Se oponen al cambio, por lo menos se resisten, ¿no? Por lo menos tratan de que sea más lento. Pero la organización innovadora, las organizaciones de la innovación estratégica son desestabilizadoras, plantea Peter Drucker. Se constituyen para abandonar el orden establecido, dice, ¿no? Como dice el gran economista húngaro Schumpeter, plantea Drucker, ¿no? Las organizaciones desestabilizadoras se dedican a la destrucción creativa, dice, ¿no? Abandonan todo lo existente, lo conservador, abandonan el statu quo. Eso es lo que plantea Peter Drucker, ¿no? Eso es la innovación estratégica. Abandonan todo el orden existente competitivo, por ejemplo, como en el Perú, ¿no? A nivel ideológico político, ¿no? Esta contraposición que ha habido sin mucho fundamento, solamente a base de perfiles de dos candidatos, ¿no? Todo ello, dice la organización innovadora, abandona y se dedica a crear nueva riqueza, nuevos escenarios. De eso se trata, ¿no es cierto? Como así lo plantea las ciencias sociales, desde las económicas, las políticas y de la administración. Pues bien, ¿qué es el statu quo en nuestro país? No, la democracia. Este concepto tan estrecho, dice Peter Drucker, de la democracia, ¿no? Es un concepto que no refleja la realidad estructural, la democracia. En segundo lugar, la Constitución. La Constitución es una institución que teje, ¿no?, el orden establecido y lo convierte en un statu quo, ¿no?, de conservación. Y en tercer lugar, la estabilidad financiera y económica. Ya sabemos qué significa eso en el Perú, ¿no? Ya sabemos, es mantener la estabilidad de la macroeconomía en nuestro país, ¿no? De eso se trata. Y ese es el bluff, el engaño que nos han metido siempre, ¿no? Que el Perú era un milagro económico, ¿no? Y ese milagro no había existido, no era cierto, ¿no? Entonces, eso es la estabilidad macroeconómica. Y cuando hace una declaración el señor Castillo, se dedica precisamente a las tres columnas más importantes del statu quo. La llamada democracia, ¿no?, de los tres poderes, el poder electoral, el poder ejecutivo, ¿no?, y el poder judicial, los tres grandes poderes, ¿no? En fin de cuentas, eso es la democracia. Y en segundo lugar, la Constitución es la Carta Magna, ¿no?, que estatuye, o sea, crea el statu quo, lo reglamenta, ¿no? Y eso es el concepto que lleva a la estabilidad financiera y económica, es decir, el del déficit fiscal reducido, el de no endeudarse, ¿no?, y el de tener la mayor cantidad de reservas internacionales netas en el Banco Central, ¿no? Eso es estabilidad. El Perú es el más estable de América Latina, es decir, es el que menos gasta en el desarrollo, el que menos invierte en el desarrollo. Nosotros siempre sostenemos constantemente, ¿no?, que en el país, ¿no?, tiene la deuda más chiquita porque nunca se endeuda para poder llevar adelante, crear riqueza en el país. Cuando queremos hacer una pequeña empresa, una microempresa, ¿no?, tenemos que invertir. Si no hay inversión ahí, no desarrollas una microempresa. Igual es un país, ¿no? En el país, esta empresa pobre que tenemos, ahora vamos a dar algunos indicadores, es pobrísima, ¿no? No se ha invertido en el desarrollo. Por eso que el déficit fiscal era el déficit más chico de América Latina y la mayor cantidad de reservas internacionales netas, ¿no?, con un criterio feudal de acumular riqueza, joyas, oro, plata, dólares, euros, ¿no?, y guardar, ¿no? Eso creen los señores feudales que es riqueza.
pero no es riqueza, ¿no? No es inversión, no se convierte en capital. El guardar el dinero, no contratar trabajo y no invertir, ¿no? Para la creación de valor, entonces eso no es desarrollo, no es capital. Se convierte en un dinero fáctico ahí guardado, ¿no? Y ese es el país. El país se decía como la macroeconomía más sólida y es un país sin desarrollo realmente. El país que menos desarrollo ha creado, es decir, el desarrollo de las personas. Eso lo vamos a ver ahora. ¿No? El decir que va a respetar el statu quo, ¿no? Es ablandarse finalmente, como lo estábamos planteando, ¿no? El ablandamiento ante el poderoso statu quo, ¿no? Ante el poderoso, entre comillas, sistema. ¿Y por falta de qué? Por falta de ideología y por falta de organización, por falta de tracción. Solo la ideología verdadera puede generar tracción, es decir, se convierte en una organización de la innovación estratégica, ¿no? Que desestabiliza el statu quo y practica la destrucción creativa y crea sistema, otro sistema. Va creando desde pequeños embriones. Eso es lo que plantea las ciencias de la administración, ¿no? Es abandonar el sistema, crear una destrucción creativa, es decir, es creatividad, es crear nuevas formas de creación de valor, pero eso no lo puede hacer una persona sin organización, sin partido, rodeado de muchedumbre, ¿no? Eso no lo va a poder hacer. Entonces, el problema está que finalmente, después de tanta amenaza al sistema, ¿no? De tanta bravuconada al final, ¿no? Terminar ablandándose, como lo estábamos planteando. No le queda otra alternativa, ¿no? No tiene una organización del más alto nivel, de construcción interna, ¿no? De una cadena interna de células, de organizaciones, de gente que va desarrollando una gran capacidad ideológica y de tracción, es decir, de movilización. Eso es, no hay. Podría plantear Perú Libre ahora, ¿no? Podría plantear Perú Libre un organismo de unas 100 personas, nada más, 100 personas, que pueda cumplir el papel de una dirección ejecutiva central, de un comité central, podría plantear eso, no lo tiene. O sea, no lo tiene. Solamente son membretes. Y solamente se han hecho a base de afiliar transeúntes. Ahí tienen la respuesta. Una organización, ¿no? Que se enfrentaba, entre comillas, al sistema, al statu quo, para poder crear nuevas cadenas de valor, para poder crear nueva riqueza, ahí lo tiene. Sometiéndose, respetando, ¿no? Esa palabreja. Vamos a respetar, es decir, me voy a someter, me voy a ceñir, ¿no? Al sistema, eso es. Y nadie está hablando de que hay que destruir el sistema con balas o con protestas o con muchedumbre que desarrolla un gigantesco paro nacional. No estamos hablando de eso. Nosotros no protestamos. Nosotros no reclamamos a nadie. Nos reclamamos a nosotros mismos. ¿Y nosotros dónde hemos estado? ¿Qué hemos hecho para que este país sea lo que es? Eso es nuestra preocupación. No criticamos a nadie, nos autocriticamos. De eso se trata. La verdadera crítica es la autocrítica, no la crítica al supuesto enemigo que ha creado este país. ¿No? No. Nosotros tenemos la culpa. Nosotros que somos los más avanzados. No hemos podido. Eso hay que ver. Y el porqué de nuestra impotencia. Eso es lo que hay que ver. No hay que echarle la culpa a una mujer, a una señora Fujimori que ni partido tiene, porque basta que muestre a las personas que lo rodean. Eso no es partido, eso no es organización, ¿no? Entonces, a partir de hoy, los que estamos en esta reunión, a partir de hoy, la responsabilidad no es de Castillo, es nuestra.
La responsabilidad no es de Fujimori, es nuestra. Si no construimos un país en esta década, una economía a nivel de prototipos, a nivel de ejemplos, si no hacemos eso, nosotros somos los que tenemos que asumir la responsabilidad. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Está prohibido protestar, está prohibido reclamar. No reclames ni te quejes, ¿no? Tú asume la responsabilidad y punto, ¿cierto? Eso es lo que plantea las ciencias sociales. En ningún lado de las ciencias sociales está la protesta para cambiar el sistema, ¿no? La protesta de la muchedumbre, sin ideología, sin organización, sin programas, sin nada, ¿no? Para que cambie el sistema va a cambiar porque protestas, ¿no? El sistema se cambia cuando hay liderazgo, cuando hay una organización política de alto nivel, y eso no hay en el Perú. Así que, amigos, preparémonos para el desastre, preparémonos para el caos, porque esta organización supuesta Perú Libre no va a poder organizar nada en este país. No organizan ni Huancayo, no iban a organizar el Perú. No han organizado una sola localidad, una sola provincia y van a organizar el Perú. El Perú es un problema cultural y organizacional. No es un problema de plata, no es un problema de corrupción o no, de decencia, de valores. No, es un problema de ideología, ¿cierto? De falta de organización, falta de creación de liderazgo. Vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a ver. Parece que inminente es que gane el señor Castillo, ¿no? Malgrado lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Que están reclamando, disque 500,000 votos la señora, ¿no? Y ya está actuando. Pero basta ver la postura de sus abogados, nomás, ¿no? Dos abogados sin ninguna, en una conferencia de prensa para ver una cosa, un hecho tan crucial como es un par de abogados impreparados presentados ahí reclamando, ¿no? Que 500,000 votos y que hay que otra vez ingresar a procesos judiciales, etc. ¿No? Eso es lo que está pasando. Pero partamos de que el señor Castillo ya es virtual presidente de la República, ¿no? Como si con eso va a cambiar el sistema. Como si no hay ningún cambio en el país, amigos. No nos hagamos ilusiones, ¿no? Ah, bueno, sí hay un cambio, pero para peor. Está degradando el sistema y eso no lo puede parar nadie. Esa degradación del sistema, ¿no? Esa enajenación del sistema no lo va a poder evitar ninguna pequeña organización supuesta, porque no lo hay. No hay institución. No hay una institución de la innovación política. No la hay. Ni siquiera MNIP. Estamos empezando, pero no lo hay. Allá nosotros que nos hemos demorado tanto ya deberíamos haber desarrollado organizacionalmente, pero tan compleja era la situación del mundo que nos dedicamos a la investigación durante 20 años. Pero ahora hay que dedicarse al desarrollo organizacional. Castillo va a tomar poco a poco, va a tomar el rollo del mercado, el rollo del statu quo, no le queda otra. No le queda otra, con un raigambre popular, con una vestimenta popular, pero en el fondo, ¿no es cierto? Es el sometimiento, ¿no es cierto?, al statu quo. Y va a tener un rollo popular del statu quo, con una falsa palabrería sobre preocupación por los pobres, no por la pobreza en nuestro país. No existe esa institución. Entonces va a ir adoptando un rollo de derecha, un discurso de derecha. Eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Porque el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones supranacionales, ¿no? Inclusive estados como el chileno, como el norteamericano, ¿no es cierto?, están con un rollo, ¿no?, de un shock fiscal para poder levantar la demanda y levantar el sistema. Y está la derecha, ¿no? Con ese, ahora mismo están planteando de que regalar plata es ilegal. O sea, que si se atreven a hacer un pequeño shock fiscal para una distribución directa, ¿no?, de recuperación de los ingresos de la PEA mayoritaria, es ilegal. Ya están poniendo
los límites legales para el uso de este instrumento ahora humano tan necesario, ¿cierto?, de reactivar los ingresos de la PEA mayoritaria, ¿no? Eso es. ¿Y por qué el señor Castillo va finalmente a empezar a adquirir popularmente un discurso de resguardo del statu quo? Porque no hay modelo estatal para estatal. Por eso es, señores, porque no hay donde él pueda actuar. No hay el modelo estatal para estatal. Ha sido un grave problema, ¿cierto?, en América Latina, de no haber creado hace 30 años y un desarrollo de un modelo moderno estatal para estatal. No, no existe eso. Por lo tanto, él no se va a basar en el modelo económico ciudadano, ¿cierto? No se va a basar porque el modelo económico ciudadano, ¿cierto?, es el caos completo. Es el caos completo. Nuestro modelo económico ciudadano no crea sino el 25% del PBI. Entonces, definitivamente se va a someter a la llamada derecha. Se va a someter al statu quo que ha sido creado por el modelo económico de mercado global. Es el statu quo del mercado global. Finalmente se va a someter. Y el modelo económico estatal para estatal, que no existe, no se va a hacer en un año. Eso se va a hacer en 10 años. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, ¿cierto? No lo van a hacer este tipo de organizaciones, de supuestas organizaciones, hechas entre gallos y medianoche, ¿no?, en la calle, afiliando transeúntes, ¿no? Eso es. Finalmente, ni siquiera, vuelvo a repetir, va a poder regalar plata. Es dinero helicóptero. ¿Qué es el dinero helicóptero? Regalar plata. Eso es, ¿no es cierto? Es regalar entre comillas, porque es devolver la plata que el pueblo, ¿no?, a través de los impuestos ha hecho llegar al Estado, ¿no? Entonces, es devolución para poder reactivar. Eso lo entiende cualquier economista en el mundo, menos los de acá. Ni Pedro Franque ya está hablando de otras cosas, ya no quiere hablar de eso, ¿no? Porque le van a imputar un delito, es decir, regalar plata. Solamente en el Perú, a transferir de forma directa, ¿no?, como inyección fiscal del Estado a la masa productiva mayoritaria, es delito. En el Perú ya lo están convirtiendo en delito. Pues bien, no le va a quedar otra cosa al señor entonces Castillo de ceñirse, someterse, ablandarse, ¿no?, como quiera decirse, al 75% del PBI que es creado por la economía de mercado global. En este país, amigos, no tenemos que ser muy objetivos y tenemos que ser muy realistas. El PBI nuestro en un 75% es creado por la economía de mercado global. Eso es el que tiene el poder. El poder no lo tiene Castillo. El poder lo tiene el PBI. ¿Quién crea acá el PBI? Y eso es, ¿no es cierto?, la organización de los niveles socioeconómicos, ¿sabe?, la gran empresa, ¿no?, ligada, ¿no?, a nivel de intermediación o como parte del poder supranacional de las grandes corporaciones. Ese es el poder, eso es lo que manda en este país. No va a mandar Castillo, ¿no? Eso es lo que está pasando. Pues bien, ¿para qué se meten a una situación sin organización partidaria? Y ahora Perú Libre adentro se va a fraccionar, se va a atomizar, porque van a pelear más todavía teniendo poder, van a desarrollar tremendas facciones y contradicciones ahí, ¿no? Va a ser un problema gravísimo. El Perú está entrando a un problema muy grave, amigos, muy grave. No se va a reactivar la economía básica social. Es decir, no se va a reactivar la economía social autogestionaria, porque esa es la economía base, la básica. Si tú quitas eso, se derrumba todo el edificio. Si se empobrece, se cae, se resquebraja todo el edificio. Eso no lo entienden los economistas, ¿no? Por eso es de que habría que fortalecer la economía social, y eso no lo puede hacer Castillo, porque ni lo entiende, ¿cierto? Ni lo entiende. Entonces, ¿qué van a hacer? No van a poder reactivar entonces esa economía. Esa economía que, como estaba diciendo yo anteriormente, ha caído 60%.
en cuanto a su capacidad laboral, a su fuerza de trabajo, a la oferta de trabajo, ha caído 60%. La demanda de esa fuerza de trabajo ha caído 60%. La demanda de fuerza de trabajo, 60%. ¿No? Y la caída de los ingresos familiares, 60%. Eso no lo resuelve nadie en este país, ¿no es cierto?, si no tiene una organización de polendas, una organización que ejerza una gran capacidad de tracción, de organización a nivel nacional. No se puede. El desarrollo económico es un fenómeno cultural y organizacional, como siempre decimos. ¿Qué es lo que va a haber? Fraccionamiento territorial. Eso es. Fracturación territorial. Y también de las grandes ciudades. Se van a fracturar en barrios miserables, en barrios muy pobres, ¿no? Y en territorios, o sea, en regiones desconectadas, pero muy empobrecidas. Eso es lo que tenemos que vivir y eso es lo que tenemos que enfrentar, ¿cierto? Eso es. Y eso no se enfrenta, amigos, con conceptos y con discursos que he estado escuchando los últimos días terribles. Hasta un pobre señor hablando de que se tiene que reunificar y reivindicar la raza indígena. Eso, hasta eso. Y que desde la reivindicación de la raza indígena hasta la guerra contra la corrupción. No saben lo que dice. Simplemente. No se puede repetir eso. En primer lugar, no hay razas. El mundo, el ser humano es uno. El Homo sapiens sapiens es una raza, nada más. No hay razas. El que entiende eso está hablando tonteras. Es producto de la ignorancia. ¿Cuál raza indígena? Todos nosotros somos mestizos. Y la llamada raza indígena, que es de las comunidades campesinas de 4.000 a 4.500 metros, no es ninguna raza especial ni nada. Son seres humanos como nosotros, pensantes como nosotros. No es una raza distinta. Pruebe el señor este que está diciendo una persona de raza indígena, como él dice, con una persona de raza blanca, digamos, un noruego, ¿no? ¿Cierto? Se juntan como pareja y sale un niño. Entonces, si son razas distintas, ¿por qué van a poder procrear juntos? ¿No? Es una estupidez, ¿no es cierto? Es una verdadera estupidez producto de la ignorancia. Y eso molesta que en un país como el nuestro, un pobre señor esté hablando tonteras al respecto. ¿Qué razas ni razas? Eso es inaceptable. Es inaceptable. Esos racismos apestan. No se puede aceptar. En segundo lugar, ¿cuál guerra contra la corrupción? Es guerra contra el sistema, hable claro. No haga guerra contra la corrupción, haga guerra contra el sistema, porque la corrupción es el sistema es la corrupción, es la guerra contra el sistema. ¿Ya cómo se guerrea contra el sistema? ¿Sabe usted? ¿Sabe guerrear contra el sistema el señor que está diciendo? ¿Sabe guerrear contra el sistema? ¿En qué consiste eso? Guerrear contra el sistema. ¿No? Para eso tenemos que tomar los avances en el mundo de la destrucción creativa. Es decir, de trabajar dentro de lo que es nuestro enfoque, ¿no? Crisis general del globalismo y cambio de época. El globalismo, la parte final del sistema capitalista se autodestruye y nace otro. ¿Cuál guerra? Usted no puede hacer nada contra eso. Nada podemos hacer contra el cambio de época. El cambio de época se está dando, es poderoso, se está dando. Lo que pasa es que hay que interpretarlo para liderarlo, ¿no? Para poder estratégicamente liderarlo. De eso se trata. Y esa es la guerra contra el sistema. Es la destrucción creativa de Schumpeter. Es decir, la creación de nueva riqueza, la creación de slow cities, la creación de ecoaldeas, ¿no? Autosuficientes, pero con un capital cognitivo extraordinario. De eso se trata, de eso es lo que está hablando. No saben los que están diciendo eso de la guerra contra la corrupción. A mí me sospecha. Es muy sospechoso que alguien se esté llenando la boca contra la corrupción, haciéndose pasar como ascetas monacales. Ya los quiero ver con el poder, cómo se corrompen. Porque cuando no hay ideología y no hay organización científica, el ser humano se corrompe porque se tiene que doblegar ante el sistema y el sistema lo corrompe. Así es, ¿no es cierto?
Entonces, hay que hablar de forma sistémica, de eso se trata. Además, amigos, ningún contra genera valor. Contra la pobreza, contra la corrupción, ningún contra, ¿no?, genera valor. Lo que genera valor es un a favor de tal. No contra nada. Nosotros no somos contra nada. Somos a favor de. Eso es lo que somos. ¿Qué somos a favor de? A favor de creación de slow cities. A favor de la revolución cultural, del desarrollo ideológico, político, científico. Eso somos. Somos a favor de. No somos en contra de nada. No estamos ni en contra de la pobreza, hay que entenderlo bien. Nuestra ideología nos ordena, nos impone que hay que organizar la pobreza. Es otro concepto. No es contra tal, ¿no? Es a favor de. Es cómo creas valor, es cómo creas nueva riqueza. De eso se trata. Los 4 componentes de una teoría social se tienen que resolver. Eso es lo que se tiene que resolver. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? ¿Podemos explicarlo como proceso? ¿Lo podemos explicar estructuralmente? ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo? ¿Lo podemos explicar desde el punto de vista científico de la historia y de las ciencias económicas, de las ciencias políticas? ¿Lo podemos explicar desde el punto de vista histórico de las ciencias de la administración? ¿Qué es lo que pasa? Primero explíqueme eso. No se ponga en contra de nada. Explique qué pasa acá. ¿Qué pasa en nuestro mundo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué pasa eso? Explíquenos desde un punto de vista científico, con un método científico y con un lenguaje estructural científico. Explíqueme eso. Si no, usted no sabe nada del por qué. Y si no sabe nada del qué pasa ni el por qué pasa, si no sabe nada al respecto, ¿qué me va a plantear usted sobre el qué hacer y el cómo hacer? ¿Cómo me va a plantear a mí una persona que ignora las ciencias, me va a decir el qué hacer y el cómo hacer? Es inaceptable eso. Por eso que al final, como no saben qué hacer, ni saben el cómo hacerlo, porque no saben nada del qué pasa y el por qué, al final se someten. Y todos esos lenguajes de barabuconada, finalmente se ponen como un gatito, lo van a ver. Finalmente se someten como un gatito. Eso lo dice la historia. No necesito adivinar nada. La historia es una historia de eso. Por ejemplo, en nuestro país, amigos, en nuestro país, ni siquiera pueden aplicar salvaguardias, que es una norma internacional. Me refiero a las salvaguardias de las economías nacionales. Por ejemplo, aquí en el Perú, el 90% del mercado en confecciones textiles y de calzado, el 90% proviene de los países asiáticos, sobre todo de China, 90%. Este conglomerado de Gamarra, de 32,000 empresas más o menos, ¿no?, se queda con el 10% del mercado. Y los chinos tienen el 90% del mercado. Las 32,000 empresas, solamente el 5% de estas 32,000 empresas han accedido a estos créditos mentirosos, farsantes, ¿no?, de Reactiva. 5% nada más. Es decir, casi la totalidad, el 95% de, o sea, 30,000 empresas de Gamarra, pequeñas empresas, ¿cierto?, no han recibido y están en una situación gravísima. Ya quebraron el 60% más o menos, porque solo el 40% ha reiniciado labores, ¿no? Pero se encuentran con un mercado absolutamente copado por la China, ¿no? Por prendas finales, ¿no? Prendas terminadas de la China, y se encuentran en una situación gravísima. Y esto es grave, ¿no? Es grave, amigos, porque Gamarra, esas 32,000 empresas, de esas 32,000 empresas, que también hay otro tanto de comerciantes fuera, más o menos depende la vida de 1 millón de personas. El 10% de la población, ¿no? Y se deja que se hunda ese sector, porque no aplican salvaguardias, que es legal, ¿cierto? Pero como adoran al capital global, adoran al capital supranacional, como el señor Castillo, porque no puede hacer nada sin él, no sabe qué hacer, y adora. Es mentira cuando habla de la boca para afuera,
pero de la boca para adentro está diciendo, yo voy a respetar la estabilidad financiera y la estabilidad económica del país. Esos locos que están diciendo dinero helicóptero, ¿no es cierto? Los vamos a meter presos porque es ilegal. ¿No es cierto? O sea, el dinero helicóptero de Nouriel Roubini, de los premios Nobel, ¿no? De Paul Krugman, de Stiglitz, es una falsedad, es ilegal. Están planteando eso. Eso es lo que está diciendo. Es peligrosísimo lo que está pasando, lo que está diciendo este señor, que va a respetar la estabilidad financiera y económica, o sea, la macroeconomía, o sea, no va a agarrar dinero de la macroeconomía, no, para poder inyectar abajo. No lo va a poder hacer, ¿no? Y ya está diciendo que no lo va a hacer porque va a respetar la estabilidad financiera y económica, lo está diciendo, ¿no es cierto? Y que va a respetar la Constitución. Y entonces, y el rollo principal, que era la lucha contra la Constitución, que hay que crear una nueva Constitución, ahora dice, voy a respetar la Constitución actual. Así es, ya está con el poder, pues. Y ahí comienza el sometimiento y la corrupción. Definitivamente es así. Sin embargo, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Nuestra actitud no va a ser antagónica. ¿No? Una cosa es que estemos hablando entre nosotros, ¿cierto? Pero finalmente lo que hay que es entablar una relación con todos y con todo, ¿no es cierto? Es decir, basarse en todo, en toda la riqueza, en todos los basamentos del país y trabajar con todos que quieran, que acepten, ¿cierto? O que sean afines a nuestro pensamiento. De eso se trata, ¿no es cierto? Estas salvaguardias, en primer lugar, tendrían que aplicarse, ¿no es cierto? Que tendrían que aplicar. Pero, amigos, comprendamos una cosa. Las salvaguardias de las economías nacionales es una norma internacional para los ricos. Para los siervos, no. Para los pobres, no. Dice, tú, Perú, tú no puedes aplicar salvaguardias, pero Estados Unidos sí. ¿Quién es el que más aplica salvaguardias a nivel mundial? Estados Unidos. ¿Tú crees que puedes entrar con tu producto así nomás a Estados Unidos? No, Estados Unidos es el que aplica las salvaguardias más rigurosas, pero ese es rico, es poder, pues. ¿No es cierto? Acá en el Perú, un país pobre, con un liderazgo pobre, no puede aplicar salvaguardias, pues son siervos, peones de los ricos, peones del sistema mundial, peones de los Estados Unidos. Eso es lo que es. ¿No? Por eso es de que, ¿no? Finalmente no se aplica la salvaguardia. Los grandes revolucionarios del meeting, ¿no? De las plazas, pero finalmente se someten al sistema, ya lo dijo. Me someto a la democracia actual. ¿Qué es democracia? La democracia de la enorme diferencia entre ricos y pobres. Eso es la democracia. Esa es la democracia que va a respetar las grandes brechas entre ricos y pobres. Va a respetar esta constitución, ¿no es cierto? No va a crear otra ya. Y va a respetar la estabilidad. Eso es. Por eso, ahí tienen a los contras. Ahí tenemos a los contras. Es sospechoso siempre los contras. Nunca hablan del qué hacer, sino contra qué están. ¿No? Eso es. Y eso no es política. Eso no es ideología. Estamos en una situación muy difícil entonces. Mientras tanto, Estados Unidos, amigos, por ejemplo, va a regalar 500 millones de vacunas para los países pobres. Dentro de ellos le va a tocar alguito al país. Ese es Estados Unidos. Ese es el poder que tiene. 500 millones de vacunas. Los van a donar de Pfizer, ¿eh? Los van a donar a los pobres, ¿no? Y eso va a ser un punto clave de su política exterior. ¿Quién manda en el mundo? ¿No? Perú. ¿Quién manda en el mundo? Manda los poderosos, ¿no? Que los convierten en siervos a todos los países pobres. Finalmente, ¿cuántas vacunas quieres? No, tú no eres capaz de tener vacunas. Te doy 10 millones de vacunas, ya está. ¿Quién manda acá? ¿Quién es acá el señor feudal? El poderoso, ¿no? Eso es, ¿no? Michael Porter, amigos. Michael Porter acaba de pronunciarse sobre el Perú y él dice, el problema que en el Perú hay dos Perús, dice. Hay dos tipos de Perú. Un urbano y otro rural, ¿no? Un Perú urbano y un Perú rural. Dice, y así no puede funcionar. Necesitamos focos, dice Michael Porter para Perú. Necesitamos focos regionales de desarrollo fuera de Lima, porque el único foco de desarrollo económico es Lima.
es en Lima. Por ejemplo, amigos, es una estadística. En el Perú se exportan, digamos, de 270 productos, ¿no? Lima exporta, perdón, 270 productos. Y la Sierra del Perú exporta 40 productos. ¿Dónde está el valor agregado? Está en Lima. ¿Y qué es valor agregado? Agregar conocimiento, eso es valor agregado. Agregar conocimiento sistémico, agregar conocimiento organizado, tecnología, eso es, ¿no? Y eso es lo que ese es el Perú, dice Michael Porter. Es un problema de estructuras. Y ya sabemos nosotros por qué la situación es así, ¿no es cierto? Porque desde comienzos del siglo XX, el capitalismo en el Perú se impulsó por influjo, o sea, desde el exterior. Desde el exterior nunca surgió acá una revolución burguesa, hemos dicho, o sea, una revolución capitalista contra la feudalidad, nunca hubo eso. Y entonces el desarrollo ha sido lento, coexistente. Los primeros los señores terratenientes eran los primeros capitalistas. O sea, había un desarrollo, entre comillas, coexistente entre la intermediación de capitales y la naturaleza feudal de la propiedad, ¿no? Eso es lo que se ha desarrollado en el Perú. Y eso cambió a partir de en 2 décadas, de 1980, por el bombeo de capitales más fuertes del globalismo y por la guerra interna, ¿no? Eso es. Y cambió la naturaleza medieval de la sociedad peruana, se convierte en una naturaleza capitalista tardía, masiva, pero sobre todo urbana, ¿no? Que era desarrollado por pequeñas unidades empresariales de los campesinos desplazados, que por el temor, porque ya no pueden vender sus productos, y también por la guerra interna se desplazan hacia Lima y generan ese capitalismo. Eso es. Michael Porter dice, ya, esa es la situación del Perú, urbano y rural, y es por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una nueva base productiva. Una nueva base productiva. ¿A base de qué? De conocimiento aplicado a los recursos naturales nuestros, de flora y fauna, y crear nuevo conocimiento. Utilizar el conocimiento actual del mundo científico-técnico, aplicarlo a los recursos naturales de nuestra patria y crear nuevo conocimiento. Eso es desarrollo ahora, no es otra cosa, no es minería desarrollo, es esto, ¿no? O sea, el crear desarrollo significa el crear el postcapitalismo, es decir, ese capitalismo cognitivo a base de capital saber y científicos y tecnólogos, de eso se trata. Entonces hay que replantear nuestra relación de Estado y mercado. ¿Quién manda acá? El mercado o el Estado. Tiene que mandar el Estado y no va a haber desarrollo. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado es el que va a desarrollar todo un aparato paraestatal, ¿no? De base científico-tecnológica para explotar nuestros recursos naturales que son absolutamente diferenciados en el mundo. De eso se trata. ¿Quién debe mandar? El Estado, no el mercado. Y al señor Castillo ya se sometió al mercado, pues. ¿Por qué? Porque no hay un modelo estatal para estatal. Eso es. No se trata de atacar la pobreza. No se trata de la guerra contra la pobreza, guerra contra la corrupción. Se trata de organizar la pobreza y crear otro sistema. De eso se trata. Nada más. No es lo otro. Se plantea lo primero. Guerra contra la pobreza, guerra contra la corrupción, por falta de esto, por falta de ideología y de su manifestación orgánica, que genere una gran tracción, ¿no? Y que pueda generar sistema productivo, ¿no? Como dice Michael Porter, con focos, ¿no? A nivel nacional. Eso es decir, el desarrollo por distribución. Adiós, se acabó, señor Castillo, el desarrollo por chorreo. O sea, se acabó el desarrollo del gran capital global y de ahí, por recaudación tributaria, chorree, ¿no es cierto? Y el Estado chorree un poco, ¿no es cierto?, a la masa popular, ¿no? Sin corrupción, claro, ¿no? Sin corrupción, pero eso, ¿cierto? La corrupción. Un estudio dice que el Perú pierde por corrupción cerca de 30.000 millones de soles al año. 30.000 millones de dólares al año, dice. Es enorme. Sí, pero lo que nosotros, el Perú no dice, el Perú debería estar en un PBI de 400.000 millones de dólares. No de 200.000 más 30 que se roban, 230.000 millones de dólares. No,
lo que el Perú, para que sea desarrollo, tiene que tener un PBI de 400.000 millones de dólares y generados en gran parte, por lo menos la mitad, desde el modelo económico ciudadano. ¿Cómo hace usted eso? ¿Cómo hace usted eso sin conocimiento? ¿Cómo hace, cierto, sin organización partidaria científica? Ese es el asunto, ¿cierto? Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Preparémonos para una situación muy difícil en el Perú, porque no está prohibido el dinero helicóptero ya. O sea que el Perú, para que se recupere en su masa básica de PEA, con una caída de 60%, no, eso nos va a llevar 10 años, 15 años según el status quo. Eso tenemos que hacer. Tenemos que terminar con esa situación en 5 años, ¿no? No en 15 años. Entonces, eso es lo que finalmente estamos pasando. Hay un señor que escribe en Hildebrand, un señor Rodolfo Sánchez Ascorbe, ¿no? Muy inteligente, ¿no? Plantea cosas inteligentes. Él planteó de que lo que aquí manda en este país son los 4 poderes fácticos. Y tiene razón. ¿Cuáles son esos 4 poderes fácticos? Yo le he planteado. Primero, el mercado, la gran empresa. Eso es lo que manda. Segundo, dice, la Fuerza Armada. Tercero, la prensa, ¿no? Y cuarto, el Congreso. 4 grandes poderes fácticos. Congreso, ¿no? Ahora, en el Congreso están tratando de hacer un cambio constitucional para que el Congreso no se pueda cerrar, ¿no? Eso es, ¿no? Y también para que regular la cuestión de confianza frente al presidente, o sea, para que no haya ni vacancia, ni se cierre el Congreso. Entonces, ¿quién manda el Congreso? En esas circunstancias, manda el Congreso, se transforma en un poder fáctico, ¿no? Y el Congreso es un caos, porque en el Congreso están como 8 organizaciones políticas. Eso es un caos. Para que se pongan de acuerdo en una situación de crisis general es imposible, ¿no? Va a ser un grave problema, ¿sí? Y la gran empresa, pero ya felizmente ofreció el señor Castillo que no va a tocar a la gran empresa, no va a tocar la estabilidad económica y financiera, ¿no? De eso se trata. Y eso es lo que manda, finalmente. ¿Quién se impone? Aquí se manda la gran empresa, porque la gran empresa lidera la creación del 75% del PBI, de lo cual depende del Estado, ¿cierto? Y eso es lo que está mandando, es el statu quo, ¿no? Ese es el asunto. El milagro peruano, dice Ascorbe, Sánchez Ascorbe, el milagro peruano nunca existió, ha sido una mentira, ha sido un engaño. Nunca existió el milagro peruano, ¿no? O sea, la gran macroeconomía del Perú. Eso no sirve para nada. Una gran macroeconomía no indica, no es un indicador del desarrollo. Lo que es un indicador del desarrollo es la riqueza colectiva. Eso es el indicador del desarrollo. Una verdadera riqueza colectiva. Lo vamos a ver después. Una relación altamente creativa, una relación de creación de valor, es entre lo micro y lo macro. Lo micro es la MIPE, pequeña localidad, y lo macro es la Constitución, es el Congreso. Todo esto es lo macro, ¿cierto? Si hay una relación productiva, creativa entre lo micro y lo macro, eso es desarrollo, y aquí no hay. Aquí no hay relación entre lo micro y lo macro. Por ejemplo, hacen una ley, nadie hace eso. Aquí hay 80,000 leyes que se hacen en el Congreso, y eso no tiene ninguna manifestación en el desarrollo económico, ¿no? Ni se aplica. O sea que ese es no hay relación entre lo macro y lo micro. Por lo tanto, no hay riqueza colectiva, que es desarrollo. De eso se trata. Hay otro señor que yo siempre he tomado como ejemplo, que es Pedro Franque, ¿no? Que cuando nosotros en MNIP planteamos el dinero helicóptero, o sea, la inyección fiscal, que lo venimos planteando desde que se inició la pandemia, ¿no? Pedro Franque también lo planteaba. Ahora ha cambiado ya. Ya está en el poder,
¿no? Ahora plantea política fiscal expansiva. ¿Qué será eso? ¿No? Política fiscal expansiva, ¿no? Tipo Keynes. Es decir, que van a tomar un poquito más del presupuesto para repartir, ¿no es cierto?, en estos programas para pobreza extrema, desde Pensión 65 y todos esos programitas que hay, ¿no?, para poder esconder la pobreza extrema en nuestro país. Eso se llama política fiscal expansiva. ¡Qué generoso! ¿No? Qué extraordinariamente, ¿no?, preocupados por la pobreza en nuestro país. Eso va a seguir así y va a empeorar. ¿Por qué, amigos? Porque la recaudación tributaria en el Perú es la más baja de Latinoamérica. 14% del PBI, cuando el promedio de recaudación tributaria en América Latina es 23%. Y en los países ricos de la OCDE, o sea, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde están los países ricos del mundo, el promedio de recaudación tributaria es 34%. 34, 3 veces más o menos, 2 veces y media de la recaudación tributaria en el Perú. Así que ni soñemos, amigos, con desarrollo, con esa recaudación tributaria. ¿Por qué hay esa recaudación tributaria? Porque el 80% de la PEA es informal, ¿no es cierto? No hay recaudación tributaria, es 14%. O sea, no hay recaudación tributaria directa, o sea, por impuesto a la renta. Sí, la indirecta, todo el mundo, nosotros pagamos impuestos, consumimos cualquier cosa, ¿no?, de la tienda, de la bodega, y estamos pagando impuestos, ¿no? Pero la recaudación tributaria en el Perú, la directa, ¿no?, por impuesto a la renta es bajísima, ¿no? Es 14%. Ese es el verdadero indicador, no de cuántas reservas internacionales netas. Claro, ¿cómo no vas a tener un montón de dinero, ¿cierto?, en el Banco Central de Reserva porque nunca invierten en el desarrollo, ¿no? Así que, por lo tanto, somos feudales, seguimos siendo semifeudales, ¿no? Con un montón de joyas de la corona, pero el pueblo se muere de hambre, ¿no? De eso se trata. No hay inversión en desarrollo, porque somos semifeudales en el Perú. Eso es lo que somos. Nuestra mentalidad habrá cambiado un poco la base, ¿no?, de medieval a capitalismo tardío, pero nuestra cabeza sigue siendo del siglo XX. Ese es el problema. Y la cabeza en el país de nuestros líderes es semifeudal, considerando a Castillo, ¿no es cierto? Considerando a Castillo, ¿no?, que tienen una mentalidad semifeudal. Basta escucharlo hablar. No, basta escucharlo hablar. Basta, no sé, si es que conocemos Cajamarca, ¿no es cierto? Y muchos provenimos de Cajamarca. Y sabemos qué significa el concepto semifeudal en Cajamarca, ¿no? Tanto como en Huancavelica, mucho más que Huancavelica. Ese es el asunto, ese es el concepto semifeudal que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo piensa resolver esa tremenda, pequeñísima recaudación tributaria Pedro Franque? Está diciendo que hay que aumentar los impuestos a las ganancias, como por ejemplo, ¿no?, las ganancias que hay en el cobre ahora, en la mina. La libra de cobre ha ido a $42, amigos, 5 veces su costo. Es una riqueza enorme que se llevan, ¿no? Está diciendo, hay que meterle impuestos para que no se lleven toda la plata, pero eso es pequeñísimo. Ese es pequeñísimo, ¿no? El PBI no proviene de la minería, principalmente, sino de otras actividades que hay en el Perú. Entonces, Pedro Franque ya está con poder y ya está cambiando su discurso. Así es en el Perú, ¿no? Así es en el Perú. Mientras tanto, Hildebrand sostiene que en el Perú la riqueza de los billonarios, en América Latina, perdón, ¿no?, la riqueza de los billonarios en América Latina ha aumentado 40% en este año, en el 2020. Pero la pobreza extrema también ha aumentado, así como aumenta la riqueza de los billonarios, ¿no?, también aumenta la pobreza y está llegando al 30% de pobreza extrema, o sea, que viven con $1 diario, con 4 soles, ¿no? O sea, aquí en una familia pobre de Lima, ¿no?, una familia de 6, 7, 5 niños con sus 2 padres, cada niño vive con $1, o sea, con 4 soles. De razón la tuberculosis y la anemia generalizada. Eso es. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se va a resolver eso?
cuando el mundo se está desplomando. Hemos entrado a este momento de 30 años de cambio de época. 19% de empresas en el mundo, las grandes empresas, han desaparecido, amigo. ¿No? Cerca del 20% de empresas en todo el mundo se han extinguido de un momento a otro. ¿Cómo se va a recuperar eso? Entonces, es el momento, eso es una oportunidad para que el Perú se desconecte, pero plantéelo eso, ¿cierto? A los que, por ejemplo, han ganado las elecciones o están por ganarlas, ¿no? Y no van a poder hacerlo, ¿no? Porque para eso se necesita una tremenda organización partidaria, ¿cierto? Que pueda gobernar, ¿no es cierto? Que pueda organizar a la población, pueda organizar la pobreza. Nadie lo puede hacer, ¿no? Miren esta situación. Se desploma el mundo. ¿Y qué van a hacer acá? ¿No es cierto? Están adorando el statu quo. En vez de aprovechar la oportunidad para empezar a desarrollar lo que siempre ya estoy repitiendo desde hace un tiempo, de agregar valor, ¿no? De agregar conocimiento, invertir conocimiento en recursos naturales, de flora y fauna, que es nuestra ventaja comparativa, no es la mina, sino eso es, ¿cierto? Y no se quiere ver eso. Si la mina genera una riqueza como uno, ¿no? En recursos naturales se puede generar el planteado riqueza como 100 veces. 100 veces más riqueza hay en recursos naturales que en la mina. Pero eso lo ven los científicos. Esto no lo pueden ver, ¿no? No lo pueden ver porque son políticos, ¿no? O sea, son astutos. El político se entiende como el táctico, ¿no? El que sabe manejarse en medio de la coyuntura, ¿no es cierto? Y acceder al poder. Eso es. Y de ahí que hacen el desastre, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Amigos, estamos nosotros en problemas porque de repente es delito ahora escribir sobre el dinero del helicóptero, pues voy a escribir más, ¿no? Voy a escribir más porque eso es lo que se tiene que hacer. Están soñando con Bolivia, ¿no? Miren el concepto de los de Perú Libre. Están soñando con Bolivia. ¿Por qué Bolivia? ¿No? Yo creo que lo planteé la sesión pasada. Bolivia está promocionando una empresa automotriz, una gran corporación, claro, con capitales globales y todo eso, para crear, ¿no? Ser el primer punto en el mundo, el primer centro de creación de autos, de coches eléctricos, porque tienen una ventaja extraordinaria, que es el litio, ¿no? Y que están, ya en el proyecto está que se van a hacer baterías con litio. Entonces, esos carros son competitivos en el mundo, ¿no? Va a pasar a ser, con eso están soñando. Como si una gran corporación en Bolivia, basada en su ventaja comparativa en litio, va a resolver la pobreza del 80% que hay en Bolivia. Tanto hablan de Bolivia, ¿no? Y el 80%, Bolivia tiene más informalidad que Perú. El 80% de la economía en Bolivia es informal, llamada informal, es decir, pobre, eso significa informal. No le quiere decir pobre, le dicen informal, ¿no? Lo que es la pobreza que se está desarrollando en el país, eso es lo que porque es caótica, la pobreza es caótica y por eso le dicen informal. Y con eso tapan, ¿no? La verdadera categoría que es pobreza y pobreza extrema, y eso hay en Bolivia, ¿no? Eso es. Finalmente, todo lo reducen, todo lo tapan con la lucha contra la corrupción, ¿no? La lucha por una constitución, ¿no? Ya está. Y con eso se acaba todo. Y con eso se acaba el rollo político, ¿no? ¡Qué barbaridad! El desarrollo es una cosa absolutamente compleja y requiere de un altísimo liderazgo. No necesita de constituciones ni grandes sheriffs peleando contra los corruptos y persiguiendo corruptos. Eso es puro fiesta, nada más. Ahí en la televisión, finalmente el sistema se impone, ¿no? Como decía, el sistema es la corrupción, pues. Pues bien, al final quiero terminar este coloquio, esta exposición, para ahí parar y poder discutir, ¿no? Con lo que planteó este señor Mujica. Mujica le decía a Castillo, los pueblos tendrán éxito cuando se autogobiernen. Eso es. ¿No es cierto? Eso es. El señor Mujica es un poeta, ¿no? Es un poeta, él siempre habla con el sentimiento, con el corazón en la mano. Nosotros no somos más ideológicos científicos, no tenemos el corazón en la mano, lo tenemos bien adentro ahí, pero
¿no? Lo que nos interesa es la ideología. Pero dio en el clavo ahí el señor Mujica diciendo que lo que hay que hacer ahora, los pueblos triunfarán y desarrollarán cuando sepan autogobernarse. Eso es. Señor moderador, creo de que por mi parte estaría bien ahí. Quisiera hablar después del debate un poco, unos cuantos minutos sobre nuestro desarrollo orgánico, qué hacer frente a esta situación. Pues, pero lo más importante ahorita es el debate. ¿Sí? Sí, por supuesto, director. Entonces vamos a considerar usted un pequeño descanso para luego proseguir. Sí, me parece que está bien. Sí. Ok, entonces volvemos en 5 minutos, 9:20. Ok, muy bien, sí. Perfecto. Hay que preparar las preguntas para poder dialogar bien, sí. Sí, bueno, las personas que asisten por primera vez, por favor, pueden ir estructurando sus preguntas y luego presionando el botón levantar la mano para poder participar, como ya saben nuestros compañeros de todos los miércoles. Volvemos en unos minutos.
Buenas noches. Estamos de regreso. Director, por favor, acepte solicitud de audio y de video. Perfecto. Veamos si hay preguntas en el chat. No la tenemos. Por favor, pueden empezar a... Ok, el señor Ronnie Segarra. Bienvenido, buenas noches. Adelante, por favor. Bien, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, señor, sí. ¿Qué tal? Cuánto gusto, estimado amigo Ramón, de escucharlo nuevamente con sus exposiciones. Gracias. Había estado en las anteriores exposiciones que hacía tanto los ambos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Escuchaba atentamente acerca de lo que en el tema de reactivar la economía en el país, más que todo en las pymes, que es un sector muy importante que genera ingresos dentro de las economías de las familias, como también al PBI. Y entonces hablaba de que por parte de Pedro Castillo, bueno, tema de demagogia, ¿no? Vamos a fortalecer las pymes, pero no te decía cómo, ¿no? En el tema de Keiko, algunos pincelazos un poco más concretos con 2 a 5 años de gracia, ¿no? ¿Verdad? En lo que es inyectar 10.000 soles de capital inicial, y el tema de fortalecer en lo que son las capacidades, ¿no? Facilitar herramientas, algunos pincelazos con unos temitas más concretos. Pero es importante y lo que menciona usted, de que definitivamente el desarrollo social económico es tanto cultural y organizacional, más que darle dinero, ¿no? Como lo que sucedió en la reforma agraria, no solamente se le dio dinero, pero a los agricultores cuando se les expropió a los terratenientes, pero ellos no tenían condiciones y capacidades culturales ni organizacionales. Por eso que para mí yo creo que no funcionó. No es solamente darle dinero. Ahora, en el tema del dinero helicóptero, a lo largo de estos últimos años les ha estado dando dinero, ¿no? A través de los diferentes programas del Estado, tanto como juntos, estos programas, con la finalidad de que las madres, ¿no? Prácticamente obligarlos, ¿no? Para que a sus hijos se atiendan en los centros de salud y los centros, a las instituciones educativas. Porque muchas veces el tema cultural, ¿no? Yo a mi hijo prefiero que vaya a mi chacra antes que vaya a la escuela. Prefiero que vaya a ayudarme a trabajar en la chacra antes que ir a la escuela. Entonces, con este tipo de capitales, lo que se genera es prácticamente obligarles a que se atiendan en un centro de salud, ¿verdad? Y vayan a la escuela. No hay un estudio todavía para ver qué impacto ha tenido esto, si es que se ha logrado como tal. Ahora, entonces, mi consulta iba en el tema de el dinero helicóptero que se menciona. Si es que, porque hasta el mismo Estados Unidos también lo ha implementado, si es que hay alguna experiencia de que esto funciona de alguna u otra manera y apalea, ¿no? A lentizar el problema económico de un país, ¿no? Esa es mi pregunta, va por ahí. Bien, bien, amigo Segarra. El concepto de dinero helicóptero fue definido por Milton Friedman, año de 1969. O sea, el representante de la llamada Escuela de Chicago, ¿no? Que es el eje del llamado neoliberalismo también. O sea, eso proviene del neoliberalismo, ¿no? Para que es una inyección de capital temporal en épocas de desastre o en épocas de guerra, ¿no? De posguerra, donde todo queda destruido. Entonces, ahí viene la inyección de capital para reactivar la demanda, pero de forma temporal. Nosotros lo estamos planteando aquí en Perú, que se debe aplicar en 3 trimestres, ¿no? Que es los métodos para poder medir depresión, ¿no? O recesión,
¿no? Recesión 3 meses seguidos se va convirtiendo en depresión, 3 trimestres es una depresión total, entonces hay que reactivar. Y eso tiene que ser con un factor exógeno, no endógeno, ¿no? Tiene que haber dinero, capital, o sea, transferir dinero de arriba, ¿no? Hacia abajo, ¿no? De forma de shock. Es como cuando, por ejemplo, una persona en un accidente, ¿no? Entra en una situación de pérdida de signos vitales, ¿no? Y muere, ¿no? Deja de haber signos vitales, entonces se le aplica un shock, ¡pum!, para otra vez iniciar los signos vitales. Eso es el papel del dinero helicóptero. Nada más, es temporal, ¿no? Digamos 3 trimestres, para poder hacer vivir al muerto. Y la economía nacional está muerta. Porque ninguna economía del mundo puede resistir que caiga, ¿no? La PEA ya no trabaje 100 horas, sino 40. O sea, ha caído la pérdida de horas de trabajo 60%. Y la pérdida del ingreso familiar 60%. Está muerta la economía. ¿No es cierto? Y eso no quieren decir. El Perú está muerto. No tiene signos vitales. Hay que aplicarle un shock temporal, nada más. Y eso, pero ¿qué pasa con eso? Necesita una alta dirección, ¿no? Es como, por ejemplo, se hace un censo, ¿no? Y se va con el dinero. Tiene que manejarse el ejército y todo eso. O sea, tiene que ser todo un aparato organizacional muy fuerte y un alto liderazgo. Por eso es que no lo quieren aplicar. Tienen miedo a que lo puedan manejar, ¿no? Por ese mismo miedo que se le tiene a las MIPES dentro de su caos, de que la MIPE es un sector muy poco manejable, ¿no? Sino que no lo dicen, ¿no? Lo que pasa es de que consideran que es una masa ignorante, caótica, de que no puede la educación, la ideología, ¿no? El desarrollo organizacional les puede llegar a ellos, ¿no? Eso es lo que consideran, ¿no? Y eso es lo que decía Peter Drucker. Eso consideran que las masas de la MIPE son ignorantes y caóticas, ¿no? Que nada los puede salvar, ¿no? Eso es lo que piensan, dice Peter Drucker, pero no lo pueden decir. No pueden decir que ellos son la élite pensante y los otros son la masa ignorante y que por eso es pobre, ¿no? Porque es caótica, ¿no? Ese es el asunto, finalmente. Entonces el dinero helicóptero cambia el asunto. ¿Hay experiencia? Claro, ¿no? Yo he estado en una experiencia personalmente, cuando vino el Katrina, por ejemplo, y destruyó todo Nueva Orleans, ¿no? Y vino el dinero helicóptero, ¿no? O sea, es decir, empezaron a evaluar los daños y a costearlos y todo el mundo recibía un cheque, es dinero helicóptero, ¿no? O sea, o sea, hay que llevar plata ahí. No es que estamos en capitalismo, sin plata te mueres, ¿no? Entonces hay que llevarle plata a las personas que lo han perdido, ¿no? Han perdido en gran parte, como digo, el 60%. Entonces, se aplica a unos 10 millones de peruanos, ¿no? Se necesita 10.000 millones de soles mensuales. En 9 meses, 90.000 millones de soles mensuales. Parece mucha plata y no es mucha plata, ¿no? No es cerca de 25.000 a 26.000 millones de dólares. No es el 10% del PBI, 10, 12% del PBI, ¿no? Que se puede hacer endeudando, ¿no? Y no hay por qué temer a la deuda, ¿no? Porque cuando se te enferma un hijo de gravedad, tú vendes tu casa, ¿no? ¿No? Para salvar la vida de tu hijo o de tu padre, ¿no? Ha habido muchas experiencias con el COVID, ¿no? Entonces se está muriendo la economía. Entonces tiene que aplicarse el dinero helicóptero, ¿no? Pero eso requiere un tremendo centro de gestión, ¿no? Un tremendo centro direccional, ¿no? Que temen que no lo puedan hacer, ¿no? O sea, ven como algo que no se puede hacer. Chile lo está haciendo. ¿Tiene una experiencia? Chile ya creo que está en el 3er mes. Ya determinaron 3 meses más. Y son $140 mínimo por miembro de la familia. Chile lo está haciendo. Y cierto, en medio del confinamiento. Sino que los chilenos no creen tanto en el confinamiento. Parece mentira, pero nuestro pueblo es más organizado que el chileno, ¿no? Y los chilenos no quieren ponerse la mascarilla, ¿no? Y se rebelan. Y nosotros somos más dóciles, ¿no? Y nos sometemos a la norma, ¿no? Pero este pueblo tan generoso, el pueblo peruano es tan extraordinario que no lo pueden organizar estos, ¿no?
¿no? Por su bajo nivel, por sus intereses subalternos, no pueden organizar a un pueblo que está hambriento de organización, de liderazgo, pero no lo tiene. Eso es. Pero hay experiencia. Hong Kong lo ha hecho, ¿no? Y Hong Kong ha salido, ¿no? Estados Unidos y ya va por la tercera inyección. Y en gran cantidad de dinero, más o menos 2 billones de dólares. Es decir, el 10% de su PBI. Estados Unidos, el Perú lo puede hacer. Tiene macroeconomía. ¿Para qué? ¿Para qué quieren las joyas? ¿Para qué quieren la plata, el dinero que tienen en el Banco Central de Reserva, ¿no? Que está repartido en toda la banca mundial, ¿no? Eso es, ¿cierto? Eso puede servir de sustento. No estoy diciendo que el Banco Central de Reserva debe entregar la plata, porque eso es ilegal, ¿no? Pero a base de eso se puede emitir moneda. No hay ningún problema. Se puede emitir moneda y se deposita en la cuenta de banco central que tiene el Estado, que tiene el gobierno, se deposita y el gobierno hace, ¿no?, la entrega directa y se recupera por la recaudación tributaria y se acabó, ¿no? Eso es. O endeudarse también con el extranjero. Muy bien. Señor Ronnie. Gracias, director. Gracias, señor Segarra. Podemos continuar si tenemos más preguntas. Director, después de este conjunto de preguntas, ¿seguimos con el tema coyuntural o vamos a avanzar al tema? Vamos al tema orgánico de MNIT. Perfecto, entonces pues rápidamente levanten la mano si alguien quiere intervenir, o de lo contrario pasamos con la segunda parte de la exposición. Ok, señor Rodrigo, buenas noches, adelante por favor. Bien, buenas noches, gracias Luis, buenas noches a profesor Ramón y a los participantes. Bueno, quería hacer un par de preguntitas así breve. Es cierto que, como nos comentaba al inicio, a raíz de unos comentarios de unos, no sé, analistas o políticos, que se señalaba un poco el tema del componente étnico-racial. Sin embargo, quería preguntar si son factores determinantes el hecho de componer o pertenecer a un tipo de cultura que cree un tipo de ideología, de identidad cultural que permita pues a los grupos tener una sintonía con el proyecto que se está llevando a cabo. Y me refiero básicamente al tema de que nosotros tenemos evidentemente siempre o mayoritariamente, históricamente, el componente del, digamos, de la reivindicación andina, bajo sus distintas formas, ¿no? Indigenismo, bueno, pues, etcétera, etcétera. ¿Qué tan importante sería, al margen, evidentemente, ya de una clasificación racializada o racista que no entra, pues, como componente científico, pero sí entiendo que lo étnico, racial, cultural, en todo caso, sí entraría como un factor o condicionante, en todo caso, ideológico. Y la otra pregunta que quería hacerle era respecto a que, qué países, más o menos, de acuerdo a las características que son las nuestras, que es, bueno, pues muy peculiares en nuestros procesos, ha conseguido un desarrollo de su, digamos, modelo estatal para estatal, ¿no? Más o menos, ¿qué ejemplo podemos tenerlo a la mano? Eso sí, un poco de manera general quería consultarle, profesor Ramón. Gracias. Gracias. Bien, amigos, algunas cuestiones. En primer lugar, que lo que yo estoy planteando del dinero, el dinero helicóptero o la inyección de dinero a la base de la pirámide, lo están planteando organismos supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Lo están planteando. Es decir, están a la izquierda de acá de Perú, ¿no? El mismo Fondo Monetario ha planteado que es urgente
¿no? La necesidad de un shock, ¿no? De levantamiento de la demanda. Es hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, ¿no? Inclusive tiene tablas para poder calcular, ¿no? Y se hace oídos sordos acá. Eso es porque es un problema cultural, es un problema de liderazgo, realmente. Es un problema organizacional, no se sienten en la capacidad. Aquí saben hablar en el Congreso nomás y saben discutir, nada más, pero y las redes también, es un mar de insultos y de vejámenes, etcétera, pero nada de ideología, es una pobreza espantosa, ¿no? En el Perú, en redes sociales, y eso hay que tener en cuenta. Pero, amigos, no nos preocupemos si es que somos muy beligerantes, ¿no? Estamos entre amigos, estamos entre coparticipantes, ¿no? Estamos entre personas de confianza, por lo tanto tenemos que ser muy beligerantes, ¿no? Para poder desarrollarnos a nivel de la contraposición de ideas. Pero fuera tenemos que ser muy diplomáticos con las personas. Es decir, una condición para el alto nivel ideológico es no estar juzgando a las personas. Júzguese a las ideas, júzguese a las organizaciones, pero no a las personas. Y el Perú es todo lo contrario, ¿no? La lucha es contra la persona, ¿no? Y hasta Hildebrand, una persona tan ilustrada, cae en ese defecto, ¿no? Que es inaceptable, ¿no? Y para él se escribe unos artículos, ¿no? Con una innecesaria, ¿no? Cantidad de sinónimos, ¿no? Que utiliza, ¿no? Abusa del lenguaje, pero todo centrado, por ejemplo, ya sea en la señora Fujimori o quien sea, y comienza el ataque personal. Eso implica del demasiado lenguaje, ¿no? El utilizar demasiados sinónimos, y es también una característica medieval, ¿no? Aristocrática. Eso finalmente se hace por una incompetencia, una incapacidad de poder ir al fondo estructural. No caigamos en el abuso del lenguaje tampoco. Puede ser muy ilustrado, claro. Para poder leerlo hay que ir la gente en general debe estar con un diccionario ahí, y eso no tiene objeto, no tiene razón de ser, no tiene por qué estar abusando del lenguaje. Entonces hay que ser diplomático con todos. La discusión ideológica es muy fuerte, esa base de principios es muy firme, pero con todas las personas hay que ser muy flexible. ¿No lo entienden? Acá en el Perú no se puede estar insultando a las personas a diestra y siniestra, ¿no? Hay que ser un luchador, ¿no? Firme en los principios, pero en el tratamiento con las personas uno tiene que ser respetuoso con todos, si no, diplomático por lo menos, ¿no? Eso es. En fin de cuentas, MNIT y ANIL están organizándose para la creación de nueva riqueza, ¿no? Para la creación de valor. Ahí nosotros nos dedicaremos con profundidad. El componente étnico que dice Percy, ¿no? El componente étnico para nosotros no tiene mayor importancia, ¿no? La ideología se adapta a toda situación étnica. Por ejemplo, para nosotros un ashánica, ¿no? Amazónico y un habitante andino, ¿no? De una comunidad campesina ancestral, es lo mismo. Finalmente, el Ashanican está obligado, si quiere liderar, ¿no? A tener la ideología científica. Pero no le vamos a quitar su ropa, no le vamos a quitar sus costumbres. Necesitamos a Ashanican que sea profundamente ideológico, científico, sin dejar de ser profundamente ashánica. Si nos vamos y tenemos relación con ashánica, ¿no? Seremos muy respetuosos de sus costumbres y trataremos de comportarnos al nivel de sus costumbres. Sin embargo, ¿no? Lo que trataremos es de que el ashánica y nosotros pensemos igual, pensemos en lo fundamental, ¿no? A base de ciencias, a base de la sociología científica. Eso es igual, ¿no? Entonces, la cuestión étnica no es un limitante
para que esa persona se desarrolle científicamente. Y no necesita dejar, ¿cierto?, muchas de sus costumbres. Hay algunas que no. No se puede ser, por ejemplo, un licor a base de la masticación, ¿no?, de yuca, ¿no? Porque genera enormes cantidades de bacterias. Por ejemplo, hay que plantear que eso no, porque eso genera muchas enfermedades, etcétera. Pero las costumbres de un pueblo, en su gran mayoría, ¿no?, hay que respetar, ¿no? Lo hicieron desde los incas, no lo van a hacer los proletarios del saber como nosotros, o sea, los científicos, ¿no? Hay que tratar con sumo respeto, ¿cierto?, a diversos tipos de comunidades, pero al final tenemos que asumir todos, ¿no?, una ideología científica. No es pretexto de que sea ashánica o sea una comunidad étnica. Vamos, por ejemplo, desarrollar una ideología de identidad. La ideología científica no es una ideología de identidad, ¿no? O sea, no es decir, el ashánica va a tener una ideología ashánica. Eso no existe. No existen las naciones. Como se está hablando, aquí en el Perú se habla la nación ashánica. La nación es un concepto burgués, es un concepto capitalista. El concepto nación surge con el desarrollo del capitalismo. El capitalismo es lo que forma nación, forma países. La nación es un concepto capitalista. No se le puede decir ashánica capitalista. No se le puede decir la nación ashánica, porque ese concepto de nación ha generado gravísimos problemas en el mundo, sobre todo en el campo socialista, ¿no? Se genera, o sea, en el capitalismo avanzado, este capitalismo de Estado, ¿no?, muy avanzado, muy ideológico, ¿no? La nacionalidad generaba problemas. Nacionalidad implica territorio, implica Estado, ¿no? Implica normas, implica reglas de Estado. No se puede decir a cualquier comunidad nación. Y eso es una pésima costumbre en el país, ¿no?, de hablar la nación ashánica, ¿acaso es nación? O la nación aymara. Son tonteras, ¿no? La nación es un concepto capitalista, se toma de forma errónea, ¿no? Somos el pueblo peruano y todos somos iguales. Es decir, todos para desarrollar tenemos que tener los mismos derechos y los mismos deberes. Todos. Eso no implica que todos tengamos la misma costumbre, ¿no? Usted escucha hablar a un compatriota de Iquitos y escucha hablar a un puneño y hablan distinto. Y no le vamos a obligar que hablen igual, ¿no? Es decir, tienen diversas formas culturales, pero formas no culturales de cada sitio, de cada localidad. Pero eso no es ningún impedimento para que sean científicos, ¿no? Eso es el asunto. Eso es una obligación para el desarrollo, porque sin ciencias no hay desarrollo, ¿no? Por lo tanto, un grupo de liderazgo puede impedir a su pueblo que adquiera la sociología científica, o sea, que adquiera el conocimiento sociológico científico. Tienen que adquirirlo. Es una condición previa sine qua non del desarrollo, ¿no? Eso es. El concepto estatal para estatal surge en el siglo XXI. No, lo que ha existido es el modelo económico estatal, el modelo sociológico estatal, llamado socialismo. Es decir, el capitalismo sin capitalistas que decía Lenin y que decía Peter Drucker, ¿no? De eso se trataba. Hoy, ¿no?, nosotros hemos planteado la necesidad no de repetir el modelo económico estatal del siglo XX, sino el modelo económico estatal para estatal, implicando que el Estado sigue siendo a nivel económico, a nivel de modelo, una corporación pequeña, pero que para que pueda desarrollar como están practicando las grandes corporaciones ahora, es subcontratar, adscribir a sus proyectos, ¿no?, muchos grupos de técnicos, especialistas, pequeños empresarios, etcétera, que se adscriben, ¿no?, y que giran alrededor de un centro corporativo, que es el Estado. Morningstar es eso, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos estudiado a Morningstar, esta corporación, ¿no?, americana, que son 100 jóvenes que empezaron
y se transformó en una organización de 30.000 asociados, ¿no? De 30.000 asociados, donde no hay ningún gerente, no hay líder. Se hizo una corporación horizontal. Ese modelo que proviene de la tecnocracia es inevitable aplicarlo a una corporación estatal. Si no se aplica eso, ¿no? Si no se hace una especie de Morningstar, pero pública, es decir, del Estado, habremos fracasado. ¿Me pide usted experiencias? Morningstar, PwC, ¿no? HL Technology. Nosotros desarrollaremos algo así en el Perú, porque lo estamos tomando del avance postcapitalista. Y ese modelo tiene que ser, es una tesis nuestra, ¿no? Es un planteamiento nuestro de que para hacer corporación, sea privada o sea estatal, ¿no es cierto?, tiene que adscribir, subcontratar o asociar a lo mejor de lo mejor, ¿no?, del conocimiento en ese rubro determinado, ¿no? Por eso es. Muy bien. Gracias, director. Gracias, señor Ríos. ¿Podríamos continuar, por favor, director, con el resto de la exposición? Sí. Hay disposición, ¿no? Bueno, si alguno de los participantes, pues, desea continuar o prefiere o plantear algún tema, podría hacerlo levantando la mano y planteándolo, pero no tengo ninguno de esos comentarios. Bien. Nadie. Bien, para hacer desarrollo orgánico de MNIP y o ANIL, ¿no? Necesariamente tenemos que partir de su enfoque, del enfoque de MNIP. 3 cosas. No hablemos de planeamiento estratégico, porque eso ya pasó a un segundo plano en el mundo. Hablemos del desarrollo moderno de una organización, que tiene que tener 3 condiciones, nos plantea el manager. Una, un enfoque clarísimo, un objetivo único y unos cuantos indicadores de desempeño. Eso hemos planteado. ¿Cuál es nuestro enfoque? El enfoque nuestro de MNIP es que el mundo ha ingresado a un proceso de crisis general del globalismo y cambio de década los últimos 30 años. Ese es nuestro enfoque. Ese enfoque de que estamos en medio de crisis general y cambio de época, ¿no?, nos obliga a tener un objetivo, ¿no?, que esté al nivel o que sea producto o consiguiente al enfoque, ¿no? Eso es. Pero primero veamos el enfoque nuestro, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer MNIP? Crear lo nuevo, ¿no? Eso, nuestro enfoque nos indica. Crear lo nuevo postcapitalista. No nos dice MNIP, salgan a las calles a protestar, a hacer huelgas contra el sistema corrupto, ¿no?, que se está autodestruyendo por sí solo. No hay necesidad ni de empujarlo, se está autodestruyendo. Entonces nosotros no podemos perder el tiempo y tenemos que dedicarnos, ¿cierto?, a crear lo nuevo, ¿no? Yo estudié un documento de Chile que me gustaría comentárselo para poder entender lo que significa nuestro enfoque, ¿no? Mire usted, dice, tiene errores y eso nos va a ayudar a comprender. Así como Guinea, dice el autor, no puede extraer su propio petróleo, Hausmann ha subrayado que son empresas extranjeras las que controlan nuestra minería. Sí, pues son empresas extranjeras las que controlan nuestra minería en Chile y en Perú. A pesar de que hace más de 100 años dependemos de ese negocio. A pesar de que 100 años somos mineros y dependemos en buena parte, ¿no?, de nuestra economía, depende de la minería, hasta ahora no somos capaces de poder autogobernar, ¿no es cierto?, la minería. Otros investigadores dicen, han destacado además que no somos capaces ni siquiera de refinar nuestro cobre. Ya, de eso no somos capaces, ni Chile ni Perú. Para Ha Shang, un investigador, dice, es un error creer que un PBI alto implica desarrollo económico. El PBI no implica desarrollo económico, un PBI alto, ¿no? Eso es lo que plantea. El desarrollo nuestro es cultural y organizacional más que de PBI. Sostiene que este último, el PBI,
se logra cuando aumentan las habilidades productivas de las personas. Es decir, cuando mejora su capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores y logran transformar el sistema productivo. Miren lo que dice este señor Ha-Hong Chang, chino, ¿no? Que es un investigador de polendas, parece. Dice que para que haya desarrollo, tiene que haber desarrollo de las habilidades productivas de las personas. ¿Y qué se llama habilidad productiva? ¿Qué se llama habilidad productiva? Dice, capacidad de organizarse en emprendimientos innovadores. O sea, la capacidad productiva es sinonimia de capacidad de organización. Y te organizas en emprendimientos innovadores, ya sea en política, en economía, en negocios, en lo que sea. Ese emprendimiento innovador, nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser capaces de organizar a la población, ¿cierto? En emprendimientos innovadores que logran transformar el sistema productivo actual. Crean otro sistema productivo. Ese es nuestro papel, señores. Ese es nuestro papel, ¿no? Ese es nuestro, ¿por qué? Por el enfoque, cambio de época. O sea, tenemos que cambiar el sistema productivo. ¿Y eso cómo lo tenemos que hacer? Desde abajo. ¿Cómo? A base de emprendimientos innovadores de todo tipo, desde políticos, ¿no es cierto?, hasta sociales, empresariales, económicos, de todo tipo. Para conseguir eso, no da lo mismo que producen los países. No da lo mismo que producen los países. Puede ser que tengas una industria de pescado, que puede ser tan rentable como una industria electrónica. Pero la primera, dice, la industria del pescado requiere menos habilidades que la industria electrónica. Según Chang, la evidencia internacional muestra que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización. Ahí para Chang, ¿cierto? Eso es lo que fue. Eso es lo que fue. Pero hoy, ¿no es cierto?, traduciendo a este señor, ¿no?, que dice que la mayoría de los países mejoran sus habilidades a través de la industrialización. No tenemos habilidades porque no hemos sido industriales, ¿cierto? Gobiernan nuestras riquezas grandes corporaciones. Entonces nosotros, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Industrializar nosotros mismos. No se trata ya de industrializar. Eso es donde se equivoca Chang. De lo que se trata, ¿cierto?, es de generar la posindustria. Expliquemos eso. Dice, se ha sentado la idea de que lo que conviene es aprovechar, mire, las ventajas comparativas de Chile. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de Chile? Cobre, frutas, mano de obra barata. ¿No? Llevar una fruta con embalaje adecuado a Europa, cuidando la cadena de frío, puede generar, dice, tanta agregación de valor como exportar un refrigerador, ¿no? Pero, ¿no?, finalmente, el generar un refrigerador genera mayor conocimiento, ¿cierto?, que embalar la fruta. Se equivoca, ¿cierto? La cuestión está que ahora, en la posindustria, lo que tenemos que hacer es precisamente crear conocimiento. Ya no se trata de industrializar, se trata de crear nuevo conocimiento, de crear nueva riqueza. ¿Y cuál es nuestra ventaja comparativa? Los recursos naturales. Pero no se trata de producir papa nativa, empacarla, lavarla y enviarla para el exterior. No estamos hablando de eso. Eso es industria elemental, industria básica, ¿no? La agroindustria. Nosotros no pensamos en eso. De lo que se trata es, ¿no es cierto?, poner un laboratorio de biología molecular, ¿no?, descubrir los diversos mapas genéticos que hay en las 4.000 especies de papa nativa. Igual en camélidos. Se trata de crear conocimiento, adquirir conocimiento global, científico, técnico, aplicarlo de forma concreta a los diversos recursos naturales y crear nuevo conocimiento. Ese es la cuestión fundamental del desarrollo ahora. Tiene que ser desarrollo postcapitalista. ¿Qué quiere decir? Desarrollo del conocimiento colectivo en ese país, ¿no? A través de la explotación científico-técnica de sus recursos naturales.
por supuesto, sostenible. Ya, eso es el camino para el desarrollo, no lo que dice Chávez, ¿no? En este interesante documento sobre Chile. Dice, la mayoría de las propuestas para aumentar la productividad que discuten gobiernos y empresarios, ¿no es cierto?, apuntan solo a la eliminación de trámites, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Qué es lo que dice nuestra empresa acá? Que hay mucho trámite. Entonces la cuestión es agilizar los trámites y eso es desarrollo de la productividad. No tienen ni idea, ¿no? De lo que se trata ahora es dar un cambio de 180 grados en el desarrollo productivo del país, ¿no? Teniendo en cuenta el enfoque, el cambio de época, ¿no es cierto? Y que estamos pasando a una nueva época. Por ejemplo, ¿no? Que lo representan los gigantes tecnológicos. Eso es. No se trata tampoco de productividad, de hacer más con menos insumos. No. Lo que se trata de productividad es cuánto conocimiento, ¿no?, generas, ¿no?, utilizando insumos especiales como la papa nativa para poder servir al mundo, ¿no? De eso se trata. Es decir, ¿por qué? Porque la papa en la historia, ¿no?, ha resuelto la vida de pueblos enteros en hambruna, ¿no?, con la papa. Entonces tenemos ahí una enorme capacidad, ventaja comparativa, pero hay que crear ahí conocimiento, ¿cierto? Y desarrollar y vender eso a nivel mundial y en el país. Dice, miren lo que dice, y que tiene razón en parte, lo relevante no es el conocimiento individual. De hecho, en términos individuales, las personas en países pobres tienden a ser mucho más listas porque necesitan sobrevivir. Claro. A nivel individual, un peruano, en medio de esta situación tan difícil económico-social, genera más inteligencia por sobrevivencia que un noruego, ¿no?, que un europeo, que un americano. Lo que hace al Reino Unido más próspero es que colectivamente es más inteligente. Miren lo que dice. O sea, no se trata de inteligencia individual, sino de inteligencia colectiva. ¿Y cómo se crea inteligencia colectiva? Bueno, con infraestructura. ¿Qué infraestructura tenemos nosotros? Industrial. Estamos pensando en crear una infraestructura industrial y se trata de hacer infraestructura postindustrial. Necesitamos laboratorios de genética, necesitamos laboratorios de biología molecular. Esa infraestructura. ¿Qué más? Tecnología, dice. Tecnología postindustrial. Organizaciones privadas que estén a la altura. Y finalmente, una red organizada productivamente. ¿Qué es ahora? ¿Qué es entonces la inteligencia colectiva? Una red organizada productivamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la cuestión es crear una red, una cadena nacional productiva, es decir, de creación de riqueza, nueva riqueza. De eso se trata, ¿no? Entonces, este investigador asiático, ¿no?, nos da luces en algunas cosas de en qué estamos tan mal en el Perú, siempre pensando con el paradigma industrial. Bien, el MNIT entonces tiene que desarrollarse como activo. Nuestro objetivo único es crear nuevos contenidos de innovación política y también de innovación social. Eso es nuestro objetivo único, amigos. Y a eso nos vamos a dedicar. Crear contenidos nuevos a nivel de innovación política y de innovación social, que se conviertan en programas y proyectos de autogestión social y autosuficiencia local. Yo les pido que nos unamos, ¿no es cierto? Que aunemos esfuerzos. Ya hay que cambiar orgánicamente MNT, ¿cierto? Pero para dar lugar a esto, nuevos contenidos que nos permitan liderar la innovación política a nivel regional y local. No tenemos mucho tiempo. Tenemos hasta octubre del 22 para acceder a gobernanza, ¿cierto? Tenemos que hacer a gran velocidad, ¿no? Crear nuevos contenidos y compartirlos, ¿no? Y desarrollar conectividad a nivel local con todos, con los que cuando nos escuchen nuestros contenidos, lean nuestros contenidos, entonces sientan que necesitan de ese liderazgo cognitivo y también la innovación social. En un departamento basta con que hagamos
2 o 3 prototipos, ¿no? De eso hay que hablar mucho más, ¿no? Prototipos, por ejemplo, hay que empezar con cómo formar slow cities y cómo formar pequeñas localidades, ¿no? Los indicadores de desempeño nuestro, ¿no? ¿Somos capaces o no de formar, desarrollar y hacer cada vez más grande una escuela de innovación política para la unión nacional ideológico-política, ¿no? Para eso necesitamos eso. Ese es el indicador. ¿Somos capaces o no? O vamos a quedarnos muy reducidos a 100 personas. No, tiene que ser una escuela que vaya hacia 1,000, 2,000, 3,000 personas. Eso es un indicador. Si no logramos cumplir con esa exigencia del desarrollo organizacional, estamos muertos. Y crear nueva riqueza. Por ejemplo, slow cities. Hacer un pequeño barrio autosuficiente. Todos, ¿no? Hacer un pequeño barrio. Eso lo vamos a discutir bien. Comienza desde la modernización del comercio minorista, hemos dicho, de productos básicos de primera necesidad, ¿no? De hacer comercio con el campo, comercio justo itinerante, ¿no? Desarrollar pequeñitas cadenas en el slow city, en el pueblo, ¿no? Eso va uniendo, ¿no? Y va convirtiendo el barrio en autosuficiente. Una cadena de pequeños restaurantes de comidas y bebidas saludables. En el Perú no hay. La comida en el Perú no es saludable. Entonces hay que convertirla en una... Y después ya hacer agricultura urbana, ¿no? Hacer crianza de animales menores, el reciclaje y lograr el pleno empleo autogestionario de una pequeña urbanización de 200, 300 familias. Crear nueva riqueza. Eso en primer lugar, ¿no? Y también hacer pequeñas localidades rurales. Mire, uno de los coparticipantes ha planteado de que comunidades campesinas podrían cedernos 20 hectáreas en el norte para poder hacer un prototipo. 20 hectáreas, ¿no? Es pequeño, ¿no? Pero podemos entrar en asociación, en alianza estratégica con las comunidades campesinas y poder hacer, ¿no? Un prototipo de más o menos una cantidad de 200 hectáreas y podemos hacer ahí un prototipo importante de ocupación agrosocial de terrenos, ¿no? Y crear una pequeña localidad autosuficiente, una ecoaldea. Hay asociaciones de apicultores también que no logran grados mayores de rentabilidad, ¿no es cierto?, en selva, y nos piden que podríamos participar para cómo desarrollar rentabilidad en sus pequeños negocios, ¿no? Entonces hay que cambiar ya las formas orgánicas de MNP. Ahora es muy tarde, ¿no? La coyuntura nos ha obligado a utilizar 1 hora, pero, ¿no es cierto?, los próximos miércoles hay que avanzar. Además, voy a llamar por teléfono a algunos asociados activos para poder conversar por teléfono un rato, si es que estarían dispuestos a hacerlo, ¿no? El amigo Denis Castillo también propone que desarrollemos un formato orgánico más participativo, ¿no? No que es necesaria estas relaciones, estas reuniones en donde hablo 1 hora, hora y media tratando de describir la coyuntura. Sin embargo, hay que desarrollar orgánicamente MNP y ADNIP. Por ejemplo, ¿no? Se necesita una dirección ejecutiva central ya, ¿no? Compuesto por los responsables macrorregionales, ¿sí? Porque todos tenemos que trabajar y construir este MNIP y ANIP. Una dirección ejecutiva central MNIP y ANIP compuesta por los responsables macrorregionales, ¿no? que harían esa dirección ejecutiva central. Sin embargo, dentro de la macrorregión, con los responsables regionales, se puede hacer una dirección ejecutiva macrorregional de responsables regionales y así sucesivamente, ¿no? También hay que hacer una dirección de responsables provinciales. Entonces, hay que plantear unas formas orgánicas ya, ¿no? Para poder ir a cumplir
los 7 ítems que hemos planteado del desarrollo orgánico de MNIP y ANIL, ¿no? En primer lugar, ¿no? En primer lugar, hemos planteado el desarrollo de este grupo de asociados activos, de 30 pasar a 50, 60, 80, 100. Ese es el primer concepto. No, ese es el primer ítem, el primer elemento para el desarrollo orgánico, ¿no? En segundo lugar, vamos a hacer una amplia convocatoria para jóvenes promotores, para que intervengan muchas personas en nuestros programas interdisciplinares, para lo cual vamos a hacer algunos cambios y mejoras a nivel técnico para poder abarcar, ¿no? Mucho más a nivel geográfico en Perú y a nivel regional. Eso es lo segundo, ¿no? El desarrollo de la convocatoria de promotores jóvenes, ¿no? 10, 15, 20, 30 en todo el Perú que se dediquen, ¿no es cierto?, asociados con nosotros a desarrollar el trabajo cognitivo de MNIP y ANIL. Eso en segundo lugar, ¿no? En tercer lugar, amigos, ojalá que a fines de julio publiquemos el cuaderno de resúmenes y síntesis número el primero, ¿no? A base del cuaderno de resúmenes y síntesis del 2016. Hay que reeditar. Ese es el tercer elemento, ¿no? El tercer elemento. El cuarto elemento es que hay que incursionar en Twitter, ¿no? Es decir, para estar todo el día, todos los días, ¿no? Con un equipo que podamos estar en la actualidad global, ¿no? Esos son los 4 puntos principales para poder hacer desarrollo orgánico de MNIP y ANIL, ¿no? En quinto lugar, ustedes saben de que hay que integrarse con una organización o integrarse con varias organizaciones a nivel regional. Pareciera que la dinámica nos lleva hacia eso, que cada responsable macrorregional es un interconectador, ¿no? Interconecta a muchas organizaciones interesadas en la ideología política para poder ayudarlas y asociarlas, ¿no? Y asociarnos con ellos. Eso es la integración política. De repente no es con una organización, sino con varias a nivel regional. Ya lo veremos, ¿no? Y ahí vamos a tener que opinar y vamos a tener que desarrollar muy bien en esta dirección ejecutiva regional y en las direcciones ejecutivas, en la dirección ejecutiva central, en la macro regional y en las regionales. De eso se trata. Adquiriremos también un kit, ¿no? Y finalmente, ¿no? Tenemos que desarrollar prototipos, 2 o 3 prototipos, un urbano, uno rural, ¿no? En cada región, ¿no? Y así desarrollaremos. Pues bien, son las 10:09 de la noche, ¿no? Se nos está alargando. Si hay algunas opiniones o algunas preguntas, estaríamos dispuestos a contestar. Y las personas que tienen que, los amigos que tienen que levantarse muy temprano para ir a su trabajo, entonces podrían retirarse. Y los que desean pueden preguntar. Perfecto. Antes de pasar a las preguntas, a partir de mañana, director, voy a empezar a comunicarme con los asociados activos. Recuerden que la semana pasada realizamos una sesión de introducción y hubieron pues algunos, o una lista pues de aproximadamente 50 personas que asistieron, 30 de ellas identificadas, para empezar a hacer el seguimiento. He podido comunicarme con alguna de estas personas. Sin embargo, la coyuntura pues no ha permitido que haya una comunicación fluida. A partir de mañana voy a comunicarme con ustedes para poder seguirlos y también pues que los asociados activos que aún no presentan sus listas entreguen las listas de sus contactos para una sesión la próxima semana. Bueno, ahora podemos pasar al coloquio, este coloquio. Por favor, pueden empezar a levantar las manos. Bueno, mientras van pensando sus
sus preguntas. También, también se les indica, pues, hay algunos participantes, director del aula 5 que están presentes, que vamos a invitarlos a participar de estas sesiones. Ya hay algunos participantes que podrían pasar a formar parte de estas sesiones semanalmente. Está bien. A mí me parece que es muy importante eso en la medida en que MNIP se apresta a nivel ideológico de contenidos y de forma orgánica a participar activamente en la vida política nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que para nosotros lo principal es actuar a nivel regional, con movimientos regionales de innovación política. No tenemos tiempo que perder. ¿Es cierto? Hay muy poco tiempo hasta el 2022 para poder participar y acceder a nivel de gobernanza. Y en segundo lugar, nos estamos aprestando a participar también activamente en procesos socioempresariales, es decir, de innovación social. La relación tiene que ser muy fluida, ¿no? Y es posible que estemos conversando de forma muy activa, ¿no? Pidiendo sus opiniones, porque ahora empezamos ya el desarrollo orgánico a gran velocidad. Sí. Perfecto. Bueno, no tengo manos levantadas, ni permítame revisar preguntas en el chat. Tal vez están cansados nuestros compañeros. Está bien. Está bien. Podemos culminar ahí, pues. Perfecto. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy. Nos estamos comunicando a partir de mañana. Gracias, director. Gracias por su exposición y gracias a todos por su participación. Se da por terminada la sesión. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.